Vicente Batista nació en Buenos Aires. Escritor y periodista, de joven se incorporó a la redacción de la mítica revista El Escarabajo de Oro, donde publicó sus primeros relatos. Sus obras comprenden libros de cuentos como Los Muertos, Esta noche reunión en casa o La huella del crimen, y las novelas Sucesos argentinos, Gutiérrez, A secas, Cuaderno del ausente y Ojos que no ven, entre otras. Reconocido con los premios Casa de las Américas, Fondo Nacional de las Artes, Municipal de Literatura y el Premio Planeta, el nombre de Batista representa además una referencia ineludible para conocer el género policial a través de su ficción y de sus intervenciones sobre la evolución del género. En 2013 fue elegido como el escritor encargado de abrir la Feria del Libro de Buenos Aires. Señoras y señores, con nosotros, Vicente Batista. Bueno, bienvenido a Puerto Cultura. Gracias por invitarme, en principio. La última vez que nos vimos... En La Habana. No, nos vimos en un aeropuerto. Ah, no, en un aeropuerto, es cierto. Sí, pero en La Habana, sí. Bueno, quiero aclararles que tuve el honor de que Vicente hiciera la presentación de los presentadores de mi primer libro de poemas. Bello libro de poemas, bello libro. Vos en Cuba te movés como en casa, ¿no? Bueno, hace años que voy casi. Sí, además me hace mucho bien. Te habrá pasado lo mismo ir a Cuba, porque encontrás una gente muy solidaria, muy interesada por todos nosotros y por el mundo en general y América en particular. Y bueno, una revolución que se mantiene después de tantos años de acoso por el señor del norte, ¿no? Así con muchas dificultades, sin duda. Pero... Sí, claro. Bueno, eso es lo que... Yo siempre digo que si fueron capaces de soportar lo que ellos llaman el periodo especial, ¿no? Donde realmente se morían de hambre, realmente se morían de hambre. Con la caída de la Unión Soviética, todo el mundo pensó que también caía Cuba. Y no. Demostraron que ellos podían seguir adelante con su revolución, ahora con grandes cambios, lo hemos visto juntos, ahora con grandes cambios, pero positivos. Así que eso indica que, bueno, que te encontraste, habrá pasado con cubanos que pueden cuestionar esto o aquello, pero lo primero que te dicen es, pero el socialismo no cambia, nosotros queremos seguir en este sistema. Sí, además, bueno, nos encontramos, yo es la tercera vez que voy, vos debes tener unas cuantas más. Sí, la Feria del Libro de La Habana, que es un ámbito muy particular, con mucha vitalidad, miles y miles. En primer lugar se hace en el malecón, en una vieja fortaleza, sí, la fortaleza, sí, que diseñada originalmente por los españoles para proteger a La Habana de los piratas. De los piratas, exactamente. Todavía tienen los cañones. Sí. En el lugar donde Che Guevara tuvo su cuartel general, en los días en que el movimiento 26 de julio toma La Habana, en el año... Los primeros días de 1959. Claro. Es un lugar muy fuerte. A mí me llamó la atención una cosa que cuento, ¿no? Que seguramente es transitoria, pero uno está en Cuba, en la Feria del Libro, donde se supone uno respira lo que se espera de un país que mantiene la idea y una política, uno de los pocos países que se mantiene dentro de lo que sería una línea de socialismo. Claro, sí. No socialdemocracia, sino socialismo. No, socialismo, sí. Y los jóvenes, está llena de jóvenes la feria, pero proliferaban los jóvenes con remeras con la bandera inglesa. Sí, bueno, la penetración llega hasta en Cuba. Es tremendo, es tremendo. Ahora, yo me acerqué a hablar con algunos, acercamos, y también a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Porque lo primero que uno dice, bueno, están perdidos, ya. Y sin embargo, me hizo acordar los bolivianos que usan el bombín. Es decir, que tomaron el símbolo más inequívoco de la burguesía británica y lo apropiaron y lo transformaron
en algo identitario. Entonces los procesos identitarios son complejos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tu relación con Cuba comienza... Bueno, comienza hace muchísimos años, pues yo era joven, finalmente los años... ¿Fuiste joven alguna vez? Yo fui joven. Yo también. No, yo fui mucho antes que... No, pero más andamos. No, empieza en el... Yo con mi primer libro, Los Muertos, tengo una mención en el concurso de Casa de las Américas, el mismo año que Ricardo Piglia con La Invasión, Tununa Mercado con también su libro de cuentos, y yo éramos 3 argentinos que ganamos cada uno de nosotros una mención. Que hay que situarse, año 67, las relaciones con Cuba estaban rotas, porque no sé qué dictadura estaba en ese momento. No, estaba el gobierno de Ilia. Onganía. No, en el 66 fue Onganía. Sí, Onganía. Y entonces, que yo todavía conservo la carta que me llegó. Las cartas llegaban vía México o vía España, porque España tiene una relación cordial con Cuba. Porque en Cuba la comunidad gallega, sí, es muy fuerte, es la más fuerte, empezando por Fidel Castro Ruz, claro, que es de origen gallego, y los gallegos han logrado dejar de lado la derecha gallega. En aquellos tiempos le decían el franco-castrismo. El franco-castrismo. Bueno, me llega la carta firmada por Aide Santa María, para mí todos una heroína de la guerrilla, cuando el 26 de julio, y en ese momento directora de Casa de las Américas, anunciando que había ganado una mención. Bueno, para ver, ubiquémonos, 26 años, había ganado algún premio que también me había llenado de orgullo en una cooperativa de barrio, qué sé yo, de pronto un premio internacional con un jurado que ignoraba, es decir, alguien había leído mi libro, y ahí pasó una cosa muy curiosa que me gustaría contarte. Por aquellos años yo tenía una relación muy estrecha con una de las personas más maravillosas que conocí en mi vida, que fue Leopoldo Marechal. A mí me pasaba cuando era joven, que no me gustaba encontrarme con aquellos escritores que admiraba, porque a veces, te puede pasar con Onetti, por ejemplo, a veces él no era como uno pensaba que era. Entonces resultaba una persona desagradable, y entonces prefería quedarme con su obra y no conocerlo a él. Cuando por medio sábado conocimos a Marechal, yo me sentí un poco receloso, y bastó conocerlo, ir a visitarlo una vez por semana a su casa de la calle Rivadavia, para encontrarme con una persona maravillosa, un ser humano increíble, sabiduría, la manera en que te demostraba, bueno, era una cosa maravillosa. Y Marechal se estaba yendo a Cuba como jurado de Casa de las Américas. Y entonces me dice, ¿le llevo el libro de cuentos? En aquella época era toda máquina, y con fotocopia. Le digo, no, Leopoldo, ¿para qué? Si yo lo mando por Suiza, ya va a salir, qué sé yo. Ahí llega seguro, era Berna, me acuerdo, 16, Suiza, de Suiza lo mandaban a La Habana. Y mi mujer, que entonces no era mi mujer, sino era mi novia, Gloria, me dice, yo te paso una copia. Y me tipió una copia, y a último momento le digo, Leopoldo, si quiere, llévenle una copia, pero porque usted lo quiere llevar. Y lo llevó. Y cuando termina todo, me encuentro con Dalmiro Sáenz, porque una de las cosas que pasaba en aquellos años, que cada vez que algún amigo iba a La Habana, iba a Cuba, entonces después volvía, como estaba todo prohibido, entonces nos sentábamos y contanos cómo está todo aquello, entonces nos contaba Cuba. Y Dalmiro había ido como jurado en este caso. Entonces cuando vuelve, me encuentro con Dalmiro, me cuenta cómo está Cuba, y dice, ay, a propósito, cosa curiosa con tu libro, había un solo ejemplar. El de Berna no había llegado nunca. Así que Marechal me llegó. Si no, ahora no estaríamos hablando de eso. Bueno, a partir de ahí yo mantuve, siempre una relación. La primera vez que caí preso,
por política. O sea que caíste varias veces. Sí, bueno, sí, tuve otras entradas, pero la primera vez me llevaron por estar en el Comité de Solidaridad con Cuba. Te estoy hablando de años 60, 61, yo era muy jovencito. Y desde entonces sigo manteniendo una fidelidad. ¿Gobierno de Frondizi? Frondizi, claro. Me acuerdo que cayó sábado, fue una cosa muy divertida. En la Revista Mexicana de Literatura salió la denuncia que había caído preso un gran escritor argentino como Ernesto Sábato, que me acuerdo que lo tuvieron toda una noche frente a una pared blanca. A mí conmigo fueron más consecuentes, me tuvieron en el departamento. ¿Es el periodo del bloqueo? No, claro, exactamente. El bloqueo fue de 62. 62 fue el bloqueo, claro, sí. Antes. Y bueno, la revista, y un joven escritor que era yo, y entonces yo les agradecí, les mandé una carta de agradecimiento y dije, bueno, pero no exageramos, pues tuve 24, 48 horas, después me dejaron en libertad. Pero sí, era bastante escándalo. Bueno, esa es la relación que tengo con Cuba. Bueno, de Cuba vamos a desandar y vamos a tratar de enterarnos de cómo empezó. Empezó en La Boca. ¿Yo? Sí, Gaboto y Brandsen. ¿Cómo era tu familia, tu vida? ¿Cómo... Y bueno, mi familia era muy proletaria, digamos. Mi padre era carpintero en el Ministerio de Obras Públicas, carpintero naval. Nací en un conventillo, no de la calle de la Barría, sino de Gaboto y Brandsen. Y mi padre era socialista. Me acuerdo que me llevaba a escuchar los discursos de Palacio. ¿Era italiano? No, era hijo de italiano. Yo soy de tercera generación, digamos. Mi abuelo era tonelero, nunca lo conocí, pero siempre me pareció impresionante tener un abuelo tonelero, fabricante de toneles, una cosa extraña. Y bueno, estuve viviendo en La Boca hasta los 6 años, 7 años, porque la escuela primaria, el primero superior, ya lo hice en una escuela de Barracas, que le decían la pisahuevo, nunca supe por qué le decían la pisahuevo, pero estudiaban la pisahuevo. A la escuela le decían así. Le decían la pisahuevo. ¿Sí? ¿Dónde están la pisahuevo? Bueno, está bien, te queda el nombre y listo. ¿De qué huevos hablarían? No sé de qué huevos están hablando. Pero lo cierto es que ahí, como socialista que era, mi padre no me crié bajo ningún tipo de religión. Si bien en casa practicaban cierto espiritismo, eso me dio motivos para escribir mi primera novela. Como el caso de Guzmán. ¿Hablaste con Guzmán? Claro, sí, exactamente. Porque también estuvo bajo el influjo de un periodo espiritista. Exactamente. Bueno, yo cuando yo nací ya prácticamente se había roto esa secta, pero era una secta que se llama Luz, Vida e Inteligencia. Luz, Vida e Inteligencia, y tenían un hermano Silvio que era un diseñador naval de La Boca, y tenía 2 apóstoles, que uno era el acomodador del cine Dante y el otro era un estibador en el puerto, el hermano Antonio y el hermano Camilo. Y era una secta que se manejó durante muchos años en La Boca, donde estaba toda mi familia menos mi padre, que era agnóstico de por sí. Entonces a mi padre lo trataban con bastante desprecio porque no entendía la secta. No tenía tu padre ningún interés de conversar con Carlos Marx ni con él. Exactamente, le interesaba más. Bueno, lo cierto es que recuerdo que en aquella época en la escuela primaria había enseñanza religiosa. En la época del peronismo, la primera etapa antes que los comulgaran a Perón. Sí, casi todo el periodo de peronismo hasta que Perón comienza el conflicto con la Iglesia. Fue comulgado por la Santa Iglesia. Lo cierto es que bueno, cuando yo, jovencito y obediente, le dije, bueno, papá, ¿a dónde voy? Dice, vas a Moral. Así que yo me encontraba con que los días que había religión, iba a la clase de moral.
Y ahí me encontraba con judíos, islámicos, es decir, de otras religiones, que no era la católica. Y me preguntaban, ¿y vos de qué religión sos? Yo les decía de ninguna. Entonces me convertí en el ateo del colegio, era el ateo más chico del colegio, el único, además. Una cosa rara, duró un tiempo, después no. Esa fue mi educación. ¿Y la lectura? La lectura empezó desde muy temprano también. A mí siempre me interesó inventar historia, digamos. Ahora tengo los 2 nietos que tengo, el mayor, Matías. Creo que seguramente va a ser escritor porque es muy mentiroso. Claro, te cuenta siempre mentiras. ¿Qué edad tiene? Y tiene 4. Te cuenta mentiras. ¿Cómo te fue en el colegio? Me peleé con todos los alumnos, qué sé yo, con los compañeros, qué sé yo. Siempre te cuenta mentiras, cosas que no pasaron, que él se las inventa. Y entonces, bueno, yo tenía algo de eso. Y además me interesaba, era ya lector no con 4 años, algunos años más, claro, pero era lector del Zorro, del Coyote, ¿no? Tenía mi héroe y quise crear mi propio héroe en historieta, ¿no? Y inventé la hiena. Claro, el Coyote estaba tomado, el Zorro estaba tomado, mi héroe era la hiena. Y bueno, y lo hice cabalgaris. ¿Lo dibujabas vos? Lo dibujaba, era un desastre. Y hasta que un día, por qué sé yo, alguna enciclopedia, ¿cómo se llama? El Tesoro de la Juventud, descubro que la hiena era un animal carroñero, cobarde, era una especie de porquería, ¿no? Entonces me di cuenta que había creado un antihéroe. Eso, me dediqué a la literatura. Eso marcó tu literatura, claro, también, porque es evidente en tu obra, sí, la simpatía, la identificación con los antihéroes. Sí, con el antihéroe siempre. Sí, entonces a partir de ahí ya empecé. Y entonces sí, empecé a dedicarme a la literatura porque ya me interesaron los libros y iba, me acuerdo, a una biblioteca de Barracas que aún está, que es la Sociedad Luz, que pese al nombre no es una sociedad anarquista, porque este Luz, sí, sino que era socialista. Y que eran esos lugares donde era biblioteca, talleres, donde la gente después, los trabajadores, ¿no? Después de su trabajo iban ahí, todavía no había televisión, nada de esas cosas, entonces iban a estudiar, a discutir y demás, y yo empecé a ir a esa biblioteca, y como era muy autodidacta y muy, digamos, orgulloso de mí mismo, pedante, me acuerdo había 2 hermanas que las imagino solteras y chiquititas, que eran las bibliotecarias, y yo iba y buscaba en los cajoncitos donde están y ahí sabía que Shakespeare era importante, entonces en vez de sacar Salgari sacaba Shakespeare, ¿no? Entonces pedía, y lo primero que leí tendría 12 años, 13 nomás de eso, fue Tito Andrónico. Y leo Tito Andrónico y me vuelvo loco, porque era una de terror, se los comieron todo al final, era lo que... Y entonces, bueno, esas hermanas me empezaron a indicar que estaba bien que leyera Shakespeare, pero ¿qué tal leer Verne o Salgari? Entonces empecé a entrar por la literatura que era para mi edad y me enloquecí con eso. Sí. Es curioso, ¿no? Porque... tu generación, la mía, se inició la lectura con la historieta, claro, parte, sí, ¿no? Sí, que es una ausencia lamentable, sí, que hoy incluso es algo... cuando le cambiaron el nombre, porque lo nuestro era la historieta, ahora son cómics. El cómic. No, la historieta, yo le sigo diciendo historieta. Bueno, vamos a seguir conversando con Vicente Batista en el próximo bloque. Viste que en este género particular que es el reportaje, que yo en este caso es conversación, sí, porque yo no soy periodista, hay algo que está en la literatura y en el cine, que es la elipsis, ¿no? Es decir, cómo pasamos de un tema a otro. Pasamos de la biblioteca, de la boca,
a tu primer cuento. Sí. Hay mucho tiempo, porque imagínate cuántos libros debes haber leído para llegar a tu... Hacemos esa elipsis porque es necesario, si no, imagínate contar un tipo que cuente toda la vida en tiempo real. Contar tu vida en tiempo real. No, es imposible. No, el primer cuento iría a los sábados lo quemé. No, supongo que era muy malo. No quiere decir que el segundo y el tercero fueran buenos, pero el primer cuento real era un cuento que se llama, porque está publicado, arriba en el altillo, y que fíjate vos, tiene cosas curiosas. Muchos años yo no después... lo he leído, no leyó casi nadie, pero sí, en aquella época estábamos con Piglia, nos veíamos a diario, y pasó muchos años, me encuentro, te estoy hablando hace 2 años de esto, en Pueyrredón y Santa Fe con Ricardo, de casualidad nos podemos charlar, dice, siempre me acuerdo de aquel principio, así que vos sos el chorrito, dijo. Digo, pero eso, claro, me quedó ese principio. Te agradezco que te acuerdas. Han pasado 50 años, qué sé yo. Bueno, así empezaba el cuento. Así que vos sos el chorrito, dijo. Era un cuento que yo lo escribí y en el momento que puse el punto final decidí que era el cuento más importante que se había escrito en la historia de la literatura. Con una humildad. Es una humildad característica en mí. Y me acerco al Escarabajo de Oro y voy a la primera reunión del Tortoni, donde estaban ahí todos los monstruos estos, ¿no? ¿Quiénes estaban? Y estaba, bueno, Abelardo, estaba Costantini, que ayer se cumplió, la fecha de su nacimiento, 1924, muerto hace 26 a 27 años, pero entonces, bueno, era mayor que nosotros, ya tenía algunos libros publicados, un tipo de una severidad para juzgar, todos éramos muy severos. La Liliana Hecker, que era más jovencita, solía ir Sábato, había Horacio Salas, Isidoro Blanstein, había una serie de hoy nombres, algunos ya no están lamentablemente con nosotros, otros están y son tan mayores o más que yo, pero bueno, entonces somos todos jóvenes, o parecíamos, o casi jóvenes. Y yo llevé mi cuento, convencido que la lectura iba a arrojar aplausos, y lo leí. Y cuando terminé de leerlo, se hizo un silencio total, no oí los aplausos que pensaba oír, y en cambio la voz cavernosa de Abelardo, que ya entonces tenía esa voz así, que lo tenía así frente como estamos vos y yo, y me dijo, este cuento es una porquería, debo utilizar una palabra peor que porquería, pero estamos en televisión, este cuento es una porquería. Y cuando yo estaba ya al borde del suicidio, me dijo, pero acá hay un cuentista. Entonces, bueno, me recuperé y cal dije, y ¿por arena. qué? Una de cal y una de arena. ¿Por qué? Dice, porque fíjate vos, marcó una cosa que yo no lo había pensado nunca, que lo había escrito así, dice, pero el protagonista es un puntano, un chico de San Luis, que no conoce la ciudad, sí, y en un momento está parado acá y ve, está detenido en una comisaría, y ve el rayo de sol que entra por la pared y dice, la hora, es mediodía, qué sé yo, y piensa, dice, un porteño hubiese mirado el reloj. En cambio, vos estás marcando un provinciano sin decir nada más que eso. Digo, bueno, yo no lo había pensado así, pero vale. Y entonces me dijo, lo que pasa que hay que corregirlo. Y bueno, creo que es el texto que más corregí en mi vida. Pasé como 6 meses sin decir nada. Y 6 meses después dije, le hice unas pequeñas correcciones a este texto. Y lo leí, entonces ahí sí gustó y se publicó. Por los nombres, algunos de los nombres, estamos hablando también del periodo donde te acercás al Escarabajo de Oro. El Escarabajo de Oro, la mítica revista literaria. Era mítica. En aquella época nosotros nos pensábamos que iba a ser una cosa así. Claro, pero cual, ahora, ¿no? Claro, entonces era una revista más de las que se hacían. Eso es cierto lo que vos decís, que uno nunca se da cuenta de... Claro, para nada. Sábato no se da cuenta claro, cuando está ahí que es sábado. Claro, bueno, lo que yo contaba de Marechal. Marechal, claro. Nosotros íbamos con Marechal éramos tan así que un día en una de esas reuniones que iba la gente del Escarabajo, ¿no?
nos pusimos a discutir, Marechal y yo, sobre la salsa príncipe de Nápoles, los espagueti, no eran espagueti, otro fideo, ahora no me acuerdo, a la príncipe de Nápoles. Y entonces empezamos a discutir cómo era la salsa. Estábamos hablando con uno de los más grandes escritores, ¿no? Pero estábamos discutiendo la salsa. Y entonces Marechal dice, bueno, Vicente, esto se dirime de una sola manera. El domingo se viene acá, usted hace su salsa, yo lo hago la mía, y que el jurado decida. Y así hicimos el domingo, ahora yo lo cuento, estaba los dos en la cocina revolviendo nuestra propia salsa. Y era Marechal. Leopoldo Marechal, el autor de Adán Buenos Aires, Megáfono de Guerra, de los nombres claves de la literatura. Fue también director de cultura del peronismo. Bueno, fue muy castigado, muy castigado. Y se definía a sí mismo como el poeta de puesto. Exacto. Bueno, en Nuevos Aires, la revista que después sacamos con Mario Golubov, años después, 70, que la revista se iba a llamar Adán Buenos Aires. Y lo hablamos con Marechal y dijo, bueno, es un honor, pero bueno, le parecía que era demasiado. Entonces le pusimos Nuevos Aires. Pero sí, el primer número tiene justamente ese trabajo, el poeta de puesto. El poeta de puesto. Sí. Claro, o sea, era peronista. Sí. Era católico. Era católico. Bueno, me acuerdo que como yo seguí con la tradición de mi padre, nunca me hice de ninguna religión, Abelardo tampoco, entonces Leopoldo se empeñaba en bautizarnos a los dos, a llevarnos a la... quería convertirlo. Sí, nos quería convertir. Eso es interesante. ¿Cómo eran? Porque en general hay una idea de que había cierto sectarismo, esta idea de Boedo, Florida, y no es así. No es así. Había una amplitud mucho mayor. Para nada, discutíamos con las otras revistas incluso, pero siempre en un plano de cordialidad, digamos, en instituciones muy serias, muy profundas, muy irónicas, si querés, pero siempre respetando al otro, ¿no? El que merecía ser respetado, el otro no, al fascista no le dábamos, no discutíamos. Había un punto de contacto además entre el hacer y el juzgar, ¿no? Sí. O sea, entre el escribir y la crítica. Claro, exactamente. El mundo de la crítica estaba entreverado en el mundo de la escritura. Sí, exactamente, porque además teníamos... yo a veces veo las críticas que hacíamos en El Escarabajo, que no eran complacientes, incluso para con nosotros mismos. Pero yo recuerdo una crítica que le hice a Bomarzo, estoy hablando de Mujica Lainez, a Bomarzo cuando recién salió Bomarzo. Yo decía que Mujica Lainez era un escritor excepcional, citaba novelas como La Casa, que es una de las novelas que sigo recomendando, pero decía que esa novela, para mi criterio, y explicaba por qué, se había desaforado un poco, y decía una frase muy graciosa, decía, más que una novela, parece una ópera, que después la hizo. Bomarzo fue luego una ópera y fue prohibida por Onganía. Prohibida. Lo cierto es que en ese tiempo me atropella un coche y me deja casi en camino a La Plata, y me deja una semana inconsciente, al borde de la vida y la muerte. Me acuerdo, ahí mi padre intervino nuevamente porque vino un cura a darme la extremunción y lo sacó pitando. Eso me contaron, yo estaba en coma, digamos. Pero me recuperé, como se nota. Y le cuentan a Manucho, le dice, ¿viste lo que le pasó a Batista? Y dice, ¿qué le pasó? Tuvo un accidente, está al borde de la muerte. Se lo merece. Manucho era bastante claro. No, éramos muy duros en las críticas y eso está bien que fuera así. Pero estamos hablando del pasado y creo que en vos hay mucho presente, ¿no? Es decir, y ahora más que nunca. Más que nunca. Ha sido designado para la apertura de la Feria del Libro, con cierta polémica. Qué interesante que es eso, ¿no? Hubo una polémica, es cierto, hubo una polémica. O sea, Marechal fue el poeta de puesto. Sigue habiendo una tendencia a deponer, ¿no? Hay quienes se consideran dueños de la cultura y determinan, es decir, cuando de pronto se definen como los amplios y los abiertos,
y en nombre de esa supuesta apertura tienden a la proscripción de terceros. Es lo que estamos viendo, qué sé yo, la presidenta invita a una conferencia a los partidos, a los grupos opositores y demás para hablar de algo que atañe a todo el país, y esa gente que se la pasa diciendo estamos con el diálogo, qué sé yo, ninguno va. Bueno, eso se da también en el espacio de la cultura. Basta con que vos, ¿cómo te pasa? Bueno, vos como funcionario, yo como simplemente, alguien que apoya y que se siente conforme con este gobierno y que apoya a este gobierno, bueno, me cierra algunas puertas en algunos sitios, porque bueno, sí, digamos, a mí cada vez que me presentan soy sí presentaba a Clarín y La Nación, ¿no? Va a abrir la feria un simpatizante el kirchnerista. Sí, simpatizante K. Un escritor K, miembro carta abierta, que bueno, sí, además soy pelado, tengo tantos años, hay un montón de características mías, pero estamos hablando de que voy a abrir la feria, no de que soy hincha de Boca. Yo agradezco profundamente a esa actitud, porque es genial, ¿no? Vos dijiste, yo soy funcionario, pero me ha permitido mantener el espíritu resistente. Bueno, pero es genial, porque uno sigue siendo programa, claro, eso te iba a decir. Seguimos a este programa no vienen solamente los K. No, obviamente. Y habla todo el mundo y qué sé yo. Eso es lo que esta gente no quiere entender, Bueno, a ver, cuando hablamos de Marechal, poeta de puesto, esos medios de comunicación que se han sentido durante mucho tiempo dueños de la cultura, que son el establishment cultural, y que porque decir, la historia oficial también, la historia oficial no es la historia del gobierno, es la historia oficialmente establecida durante décadas por determinados poderes, sobre todo comunicacionales. Y ahí es donde no han leído la Constitución, porque si hay un gobierno y el Poder Ejecutivo toma decisiones en torno a funcionarios, un funcionario que pueda ser puesto en el campo de la cultura y es peronista, inmediatamente desata la reacción de ese establishment y su coro de chupamedias y obsecuentes que viven, por supuesto, prendidos al reconocimiento que ese establishment les da. Sí, sí. Y vos sabés lo que yo pienso, que este actual gobierno de Cristina, iniciado con Néstor en el 2003, de alguna manera, en el campo intelectual, estoy hablando, revive lo que fue el primer peronismo, que había un espacio intelectual, una serie de intelectuales que no terminaban de entenderlo, ¿te das cuenta? Y entonces eran de por sí antiperonistas. Pasaron muchos años y ahora se empiezan a dar cuenta, mi caso, se empiezan a dar cuenta que no, que realmente esto es el gobierno, y esto es lo popular, y esto es el pueblo, y esto es lo que hay que hacer. Y entonces, desde mi intelectualidad, lo tengo que empezar a entender, o pasarme al otro bando y encontrarme de pronto que estoy, como pasó, apoyando desde una supuesta izquierda a los agroexportadores del 2008, ¿no? Entonces ahí es donde, mira, hay algo. Después que no están hay fenómenos como los intelectuales chavistas antikirchneristas. Claro, bueno, yo estuve hace poco. Ejemplo, es un producto. Pero yo hace poco estuve en Caracas. Y bueno, ahí me encontré, yo les decía a los venezolanos, digo, mira, esto es el primer peronismo. Es que Perón con sus rispideces, claro, incluso, con sus rispideces. Pero digamos, de pronto les dio carácter a un pueblo que estaba aplastado. Y entonces me encontraba con intelectuales, incluso dentro del chavismo, que me decían, sí, pero ¿y no te parece que esto? Y yo le dije, mira, ¿qué querés que te diga a esta altura del partido? A mí me viene a la memoria el principio del Quijote, cuando están dialogando Rocinante y Babieca. Y Babieca le dice a Rocinante,
metafísico estáis? Y Rocinante le dice, es que no como. Es decir, señores, primero hay que darle de comer a la gente, sí, y después empezamos a discutir sobre las grandes ideas. Pero a alguien que no come, que no tiene justicia social, no podés venir a bajarle las más puras banderas de las revoluciones más puras. Bueno, vamos a ir un corte y el tercer bloque, bueno, van a participar también nuestros invitados de hoy. Bueno, hemos hablado de tu vida, de la política, pero acá está una parte de tu obra y me gustaría, bueno, Sucesos Argentinos. Esa es la novela del Premio Planeta. Sí, es una novela que tiene como protagonista al innombrado, porque no tiene nombre, que ya había aparecido en una novela anterior, en Siroco, y que en este caso, como hablamos al principio, mi clásica forma de nombrar, de trabajar con antihéroes, es un personaje que vive en Barcelona y que en esta novela le hacen una pequeña trampa para traerlo a Buenos Aires en el momento de 1978, 77, 78, para comprar para unos catalanes una licitación, digamos, comprar con comillas, de las autopistas que se estaban construyendo. Entonces, a partir de la visita de este argentino, que no quería venir a la Argentina, que tiene un pasado político que se supone que es de izquierda, pero ahora lo único que le interesa es ganar plata, a punto tal de que la novela la publicó Gallimard en la Serie Negra y de título le pusieron El tango del hombre de paja. Porque dice, soy argentino, en Francia no dice nada. Claro. Entonces, hombre de paja es la expresión que claro, tiene. El hombre de paja es el que no tiene rostro y trabaja para... Sí, es una especie de agente privado. Exactamente. Y este hombre viene acá y se encuentra con la realidad esa que la va negando permanentemente y me sirve a mí para poner en movimiento qué era lo que estaba pasando, y bueno, se vincula con los montos y demás, sobre todo con una muchacha con la que termina siendo su amante, Mercedes, y bueno, y entra en esa vorágine, y bueno, y termina como terminan estas novelas siempre. En ese personaje sin nombre, de ese personaje sin nombre pasaste a Gutiérrez. Gutiérrez, ese tiene mucho nombre. Tiene mucho nombre, a tal punto, un dato, que para mí es un dato interesante, me gustaría que vos lo comentes, es que no utilizás el pronombre. El pronombre, utilizás solamente es decir, uno puede llegar a decir que el nombre Gutiérrez está 1756 veces. 1756. En la novela está 1700. Eso no es que los conté, sino que la computadora pone Gutiérrez, cambialo por García, te dice hubo 1756 cambios. Entonces, y hay un común denominador en tu obra que es cierto estilo policial, pero muy heterodoxo. Sí, porque... claro, bueno, fíjate vos que cuando yo empiezo a escribir Gutiérrez, anoto en esos diarios que uno lleva, bueno, ya estoy harto que digan escritor de policiales, que soy escritor de policiales, y entonces voy a escribir una novela que no sea policial. Y escribo a Gutiérrez. Y a poco que empiezo a escribirla, descubro que, bueno, que en el fondo de su alma, toda novela para mí es una novela policial, porque siempre es la búsqueda de algo. En el libro Todos los engaños, que no es una novela policial, el personaje se la pasa a lo largo de toda la novela buscando la cátedra, el libro que no va a ser el de Todos los engaños, el libro que tiene la historia verdadera. En Gutiérrez, se la pasa buscando a los correctores. Es decir, no es una novela policial, pero hay una búsqueda, hay una investigación. Así que bueno, sale. Pero Gutiérrez aparece un poco como una manera de sacarme encima una serie de cosas. Una de ellas
la idea del autor omnisciente, razón por la cual habrás visto que en Gutiérrez el narrador dice pasa tal o tal cosa. Bueno, es lo que yo supongo. Sí. En todo caso, habría que preguntárselo a Gutiérrez. No hay certeza. Nunca hay certeza. Nunca se sabe por qué está pasando esto. Porque lo cual lo hace muy atrapante. Sí, entonces, bueno, el lector quiere saber. Y con Gutiérrez, y de ahí cuando yo le pongo ese nombre, como yo había decidido no usar pronombre, repetir el nombre permanentemente, tenía que buscar un nombre que tuviera una buena cacofonía. Y Gutiérrez suena bien, Gutiérrez. Al principio los lectores, que me han dicho, al principio les resulta extraño, aparece tanto Gutiérrez, y de golpe entra en un ritmo que cuando no aparece, te resulta extraño que no aparezca, ¿no? Antes de seguir con tus libros, quiero, ir un poco a las preguntas. Nos acompañan alumnos de la UADE, de Gestión de Medios y Entretenimientos, de Tamaba, de Mundo Villa, de Vientos Limpios del Sur, que es una ONG, de Barracas Soldati, la Villa 31, de la Universidad de La Plata, la carrera de Comunicación, y también hay alumnos de la Facultad de Arquitectura. O sea, como verás, hay un equipo completo. Bueno, primera pregunta. Mariano Onega, de la Universidad de La Plata. Antes hablabas de la crítica literaria en otros tiempos, ¿no? ¿Cómo la ves hoy? Bastante complaciente. Mirá que yo hago críticas. Bastante complaciente porque creo que hay como cierto temor de que no se enoje el autor del libro. Entonces, generalmente la crítica consiste en contar un poco el libro y hacer un comentario que nunca llega a ser tan duro como pensaba el mismo crítico a la hora de hacerlo. Y creo que eso no pasaba antes éramos bastante más irrespetuosos pero duros y justificando, ojo, porque lo que yo siempre explico es que no basta con decir me gustó el libro, explícame por qué te gustó, o no me gustó el libro, explícame por qué no te gustó. Y eso es lo que con eso hay que elaborar la crítica, ¿no? Una pregunta mía. Tu generación le ha tenido mucho miedo a la novela social, ¿no? Y se ha refugiado precisamente en el policial, que sí, por definición... pero también es social. Absolutamente, pero es como una suerte de máscara. Claro, exactamente. No, es muy inteligente lo que decís. Claro, es cierto lo que decís. Hay un temor, porque además, claro, que es como decir, bueno, como nos gusta tanto esto, no podemos ser tan... Claro, pero pensá que nuestra generación viene de la gran literatura rusa. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo estaba estudiando periodismo y el profesor tendría 17 años, 18. Y el profesor de periodismo me dijo: ¿cuánto Roberto Arra? Y usted, yo no tenía la menor idea quién era Roberto Arra. Le dije, sí, por supuesto. Sí, pues bueno, salí corriendo, fui a la librería Fausto, dije, todo Arra. Y claro, en la época, y lo que había en ese momento era Los Siete Locos, Los Lanzallamas estaba agotado y no reeditado, el teatro faltaba, pero me acuerdo, todavía los tengo esos libros, Los Siete Locos, El Juguete Rabioso, el Jorobadito y Aguafuertes Porteña, y no creo que hubiera más de Ar. Todos los hadas, empiezo a leerlo, me meto en Ar y digo, claro, por supuesto, viejo lector de Dostoyevsky, por supuesto, yo me descubrí que Ar era el Dostoyevsky porteño, entonces claro, bueno, por eso me gustó. Esa influencia de la literatura rusa que ha determinado que nuestra literatura tenga mucho pensamiento en sus personajes, y uno de los personajes precisamente de un tal Gutiérrez, el jefe de Gutiérrez, Maravini, le dice que no piense los personajes, que no piense. Y una de las características de la narrativa argentina, incluso del cine argentino, que está lleno de pensamiento y subjetividad, que es una influencia sin duda en gran medida que viene de Joyce o que viene de la literatura. Claro. Porque cuando uno ve de pronto el cine español, por ejemplo, o la literatura española, es más de hechos y circunstancias. Sí, es cierto. Así que bueno, pero es cierto, nosotros veníamos tuvimos todo, claro, la madre era Gorky, era la madre, qué sé yo, pero no quería
queríamos escribirla mal. Se nos cruza, por otra parte, todo el existencialismo. Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos a escribir, o nos largamos de escribir con todo, en la época de Sartre y Camus. El extranjero para mí es una obra esencial, y bueno, Los Caminos de la Libertad. Después Sartre lamentablemente deja de la ficción, pero Los Caminos de la Libertad, los 3 tomos de Los Caminos de la Libertad son maravillosos. Los Cuentos del Muro, toda esa cosa existencial que también la encontramos antes en Ar, ¿no? Todo el existencialismo que hay en Ar es maravilloso. Una búsqueda de identidad los lleva a esos... Bueno, a recrear la hiena muchas veces. Claro, exactamente. Otra pregunta. Sí, yo de Juan del Instituto Tamaba. Quería preguntarte, ¿qué tiene de especial Marechal, que es uno de los autores preferidos tanto de la presidenta Cristina Fernández como del Papa Francisco? Bueno, habría que preguntárselo al Papa Francisco. No, tiene, en principio, que es un gran que era peronista. Era peronista, aparte, pero no solamente por eso. Es un gran escritor, que el propio Borges, cuando muere Marechal, dice, se lamenta, dice, lástima que la política nos separó. Porque hay que entender que el caso Marechal es muy especial. Marechal pertenece a, digamos, a la parte oligárquica de la literatura. Estaba con la gente de Sur, con Vittorio Ocampo, con Borges, con Bioy Casares. Era un señor que no venía del sur, sino del norte. Y con el peronismo encuentra... Se le produce, como dicen los chicos ahora, se le saltó la chaveta, y encuentra que eso es lo de él, y se pasa con toda su bagaje hacia el peronismo, y por supuesto es rechazado porque el antiperonismo era muy duro, tanto o más que ahora, ¿no? En el sentido de lo que estamos viendo. Entonces se pasa, y eso significa que queda huérfano. Porque claro, la gente él es de Martín Fierro, ¿te das cuenta? Viene de la parte oligárquica, no de la buena literatura, pero con un pensamiento más oligárquico. Y bueno, y se hace peronista, y ahí ya, cuando a nosotros, Sábato nos dice, ¿por qué no le hacen un reportaje a Marechal? 24, 25 años teníamos, alguien dijo, porque se murió Ernesto, otro dijo, porque vive en Francia, qué sé yo. No, Marechal vive en Rivadavia al 2200 y lo pueden encontrar. No teníamos idea, lo habían aplastado de tal manera que no teníamos idea. Sabíamos que un grande como Cortázar había hablado maravillas de Adán Buenos Aires. Pero Adán Buenos Aires dormía el sueño de los justos en los anaqueles. Cortázar y Murena, y eso hay que destacarlo, Murena es un hombre de la derecha, pero que sabe ver en Adán Buenos Aires una de las grandes novelas de la Argentina y de América. Bien, otra pregunta, creo que la última. Sí. Martín Argüello, de Villa 21 Barraca. Mi siguiente pregunta es, ¿de dónde saca el escritor el material para su escritura? Mirá qué pregunta. Bueno, te diría de la vida misma. No, el escritor, somos bastante cuervos, nos manejamos con el material que tenemos a cada rato. Si te puedo dar mi ejemplo, que es el que tengo más a mano. Yo trabajo mucho fíjate vos, con las noticias policiales. Porque siempre hay más de un cuento mío que nace de una noticia policial. ¿Y por qué? Porque las noticias policiales, por lo general, son situaciones límites, crímenes pasionales o violentos, o como quieras llamarlo, que tienen una situación trágica debajo de eso. Entonces, a partir de ver esa noticia, empezás a trabajar, después la descuidas toda, la das vuelta toda, pero el disparador es eso. Pero cada escritor trabaja a su manera. Yo no tengo... En más de una oportunidad me he encontrado hablando con amigos escritores, contando algo, y me dicen, pero eso es el tema de un cuento. Fíjate que tenés razón, digo, y a partir de ahí, y por ahí lo tenía navegando conmigo durante años y no me había dado cuenta que era el tema de un cuento. Eso es privativo de cada cual. Esto me lleva a hablar de La huella del crimen, ¿no? Sí, los cuentos de La huella del crimen. El título tiene es su un historia. homenaje,
es un homenaje a Luis Wallace, que es el Luis Vicente. No, es el anagrama de Vicente, el segundo nombre, el primero no me acuerdo ahora, Varela, el hijo de Florencio Varela. Ajá. Que en 1876, con un nombre, con un seudónimo, Wallace, publica La huella del crimen, que se convierte en la primera novela policial que se publica en lengua española, incluso Madrid, incluso España. Es anterior por la fecha a Conan Doyle también. 10 años anterior a Conan Doyle. Yo hice un trabajo con este Wallace, que siempre me interesó, que mientras Poe en Baltimore crea el género policial, en Francia o en París, Gaboriau, que es maestro declarado de Wallace, sigue, fijémonos, hay una especie de triángulo: Baltimore, Estados Unidos, París y Buenos Aires, 1876. Las pautas de que Poe pone en movimiento con su señor Dupont, Monsieur Dupont, las recupera Wallace. Y 10 años después sale la primera historia de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, donde sí recoge todo eso. Cuando uno lee La huella del crimen, no mi libro, sino la novela de Wallace, encuentra que hay un montón de cosas que tienen que ver con lo que después vamos a leer en Sherlock Holmes. Es decir, por ejemplo, dice, sí, tiene, claro, el zapato, las huellas que encontré, dice el comisario D'Arcangelo, el personaje de Sabato. Se me fue el nombre del comisario. Bueno, ya lo voy a acordar. L'Archiduc, del cómic. Todo pasa en Francia. El comisario L'Archiduc dice: esa huella, ese zapato es de un señor de buen pasar, un campesino no pisa así, tiene este tipo de zapato. La manera en que ha dormido este señor acá indica que perteneció alguna vez al ejército, porque tiene... Entonces te encontrás con lo que uno ha visto ya verá después, claro, en Conan Doyle. Los clásicos. Sí, pero claro, está totalmente enterrado. Ahora, por suerte, lo están recuperando. Pero La huella del crimen salió en 1876 y no se reeditó nunca más. No perteneció a ninguna cátedra de literatura de nuestra universidad. No se dio ni siquiera como curiosidad. Estuvo tapado. Y ahora aparece La huella del crimen. Es una gran novela, en serio, yo la recomiendo. Después aparece la segunda, que era Clemencia. Él había pensado en 3 novelas. Clemencia no es una buena novela, así que quédense con La huella del crimen. Clemencia no le den importancia. El auditor me va a matar en este momento. Pero La huella del crimen realmente es una novela que a mí me sorprendió. Vicente, no nos queda más tiempo. Bueno, así al pasar... Ojos que no ven. Esa es la última. Donde de alguna manera el policial, esa versión de... nunca elegís un detective. No, es que solamente el que sacó ese Benavides. Sí, este es Benavides. Pero el que zafó de elegir el detective fue Sasturain con Echenique. Claro. Él zafó, y bueno, por una vez que lo hizo Juan... Es muy difícil en la Argentina, no hay cultura de detective privado. No hay manera. No hay. Y bueno, vos elegís a Benavides. Benavides es un periodista que tampoco es el arquetipo del periodista, es un periodista... De una revista del corazón. Una revista de tipo Hola, de Impacto se llama la Impacto revista. Que, bueno, remite, claro, tipo Hola o tipo... una revista que de pronto se ve envuelto en y ahí sí tuvo... Es divertido porque esta novela es posterior a Cuadernos del ausente, donde también está Benavides, pero Benavides en Cuadernos del ausente es durante el periodo histórico de la Argentina, es el alfonsinismo, y esta, por razones de historia, necesitaba que fuera bajo el menemismo, porque era en todo el clima neoliberal, vende y demás. Y entonces tuve que escribir la novela posterior, pero
de antes, con Benavides 10 años menos, digamos, ¿no? Y bueno, fue bastante interesante porque en Cuadernos Adolescentes, por ejemplo, Benavides es abstemio, no bebe alcohol, ¿no? Para saber romper un poco el arquetipo de que el periodista se la pasa de bien, ¿no? Toma leche. Bueno, solamente. acá en Ojos que no ven. Bueno, pero en Ojos que no ven sí tiene. Entonces lo toma alcohol, pero en un momento dice, bueno, y se sirvió la tercera copa de whisky sin saber qué años después dejaría definitivamente la bebida. Claro, sí, en la otra novela la deja. Bueno. Te agradezco muchísimo. Creo que esto es una invitación a seguir leyéndote y a que sigas escribiendo, por favor. Sí, eso espero, ahora más que nunca. Gracias.